Muy bien. Recordemos nosotros que el objetivo principal de entrar a toda esta parte de modelado dinámico de sistemas robóticos es que eventualmente vamos a poder nosotros plantear esquemas de control centralizados. Platicábamos un poquito de esto en la primera lección de este módulo y era que pues en el primer curso de robótica nosotros nos habíamos enfocado en sistemas de control descentralizados, en donde cada una de las juntas de nuestros manipuladores, de nuestros robots, iban a presentar pues un sistema de control, típicamente un controlador PID con algún término de feed forward. em, y que nuestro control se iba a hacer casi que puramente cinemático. Es decir, ya sabíamos nosotros o podíamos garantizar que cada una de las juntas recibía comandos ya sea de configuración o de velocidad de la configuración y se iba a setear inmediatamente, por lo que el controlar a nuestro robot era un problema pues puramente cinemático. Sin embargo, platicábamos que esta noción descentralizada y puramente cinemática no es suficiente para algunas aplicaciones ya más complicadas con robots y específicamente con robots móviles. Vimos nosotros en la lección anterior cómo es que igual utilizando la misma metodología que nosotros hemos venido desarrollando, fue posible ahí sí que derivar modelos dinámicos para robots de base móvil, para estos sistemas que definimos nosotros como sistemas de base flotante. Y vimos que pues mezclando estas nociones junto también con la metodología de restricciones, vimos que pues con los contactos podíamos nosotros encontrar pues un modelo bastante general para nuestros pues robots móviles o robots con base flotante. El caso particular que hablamos fue de un robot cuadrúpedo, ¿verdad? Donde cada una de las patas estaba conformado pues por un manipulador serial. Entonces, ya teniendo ese modelo dinámico, ¿verdad? Vamos a ver nosotros que mediante control centralizado vamos a poder ejecutar tareas pues de una manera pues mucho más vamos a poder realizar tareas dinámicas, que es lo que no podíamos hacer con el control pues cinemático, porque se quedaba en general digamos el control cinemático es muy lento en comparación a este control pues centralizado, llamémoslo nosotros un control dinámico. Muy bien, entonces, pues pues esta lección va a ser un poco más, pues pesada matemáticamente hablando, porque aquí es de, pues, utilizar la dinámica del manipulador y desarrollar los controladores eh, que nos van a permitir a nosotros ejecutar ciertas tareas o objetivos de control. Resulta que, pues, hay una amplia variedad de controladores. em, Nosotros vamos a estar viendo, digámoslo así, unos controladores que se pueden considerar como controladores clásicos, que pues todavía se utilizan, aunque en algunos casos no son los controladores pues más eficientes. Y vamos a ver también algunos controladores un poco más modernos, basados en optimización. Eh, Igual, ¿verdad? Estos esquemas de control no son los únicos que existen, sino que hay una infinidad de diferentes esquemas de control. Eh, ya como les he mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Hay diferentes escuelas de control que proponen diferentes métodos de control y que cada escuela siempre piensa que sus métodos son los mejores. Vamos a ver nosotros como que los métodos pues, más comunes y un último método pues bastante versátil y bastante bueno que nos permite mediante optimización resolver este problema de control. Otra diferencia que existe eh, entre los tipos de controladores que van a haber para nuestros robots es de que, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos varios espacios este, en nuestros manipuladores, ¿verdad? Tenemos nosotros el espacio de configuración, el espacio de trabajo y el espacio de tarea.
El espacio de configuración es el que utiliza directamente las coordenadas generalizadas, mientras que el espacio de tarea, por ejemplo, es el que utiliza las coordenadas del efector final. Entonces resulta que vamos a poder nosotros plantear controladores que vivan en el espacio de configuración y controladores que vivan en el espacio pero de tarea, ¿verdad? Muy bien, entonces empezamos a darle un poco de forma a esto. Entonces, control dinámico de sistemas robóticos. Entonces, como les decía, vamos a nosotros a identificar como que dos tipos de controladores, ¿verdad? El primer tipo va a ser controladores en el espacio de configuración. Y luego control en el espacio de tarea, ¿vale? Muy bien, entonces empecemos nosotros con los primeros, ¿verdad? Con el control, con el espacio de configuración. Para todo esto, ¿verdad? Recordemos nosotros pues nuestros modelos fundamentales. Tenemos que para un manipulador o para un robot sin restricciones, la dinámica está dada por la ecuación del manipulador ¿verdad? Esto sería para pues manipuladores o para robots de base fija, digámoslo así, ¿verdad? Y para los robots de base flotante teníamos que el modelo se convertía en lo siguiente. Más aquí le habíamos puesto nosotros una sumatoria, pero pues en general podemos agarrar nosotros vamos a ponerlo de la siguiente forma: JC traspuesta por FC, todo esto igual a S de T B de Q por U, ¿verdad? En donde JC de T está representando pues a todos los puntos de contacto y esta F de C está representando también a pues todas las fuerzas de contacto, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos que esto sería pues pero para robot de base móvil, base flotante. Entonces vamos a ir viendo, ¿verdad? Para cada tipo pues, de caso. Entonces empecemos nosotros para el caso de robots de base fija. Espacio de configuración. Bueno, entonces empecemos ahí con los diversos controladores. El primer controlador vamos a llamarle nosotros control proporcional derivativo con compensación de gravedad. Para sí voy a hacer la derivación porque es una derivación interesante. Esta derivación también la vamos a estar utilizando pues casi que de la misma manera para otro tipo de controlador similar, solo que para el espacio de tarea. Pero es interesante porque este controlador utiliza un tipo de diseño de control no lineal que se conoce como rediseño de Lyapunov. ¿Cuál es la idea del rediseño de Lyapunov? Pues la idea del
de este rediseño es que nosotros vamos a establecer una función de Lyapunov deseada. Obviamente que cumpla con los requerimientos de ser pues positiva definida y que al momento de derivarla sea negativa definida. Y así pues que podemos garantizar la estabilidad asintótica pues, del origen del sistema. Pero lo interesante es que pues proponemos esa función de Lyapunov, luego se desarrolla la matemática y se trata de encontrar una expresión que involucre la señal de control, en este caso pues el vector u. Y se trata de resolver para ese vector u tal que se cumpla con la función de Lyapunov establecida originalmente. Entonces es una metodología interesante de control no lineal y por eso creo que vale la pena que que lo desarrollemos. Muy bien. Entonces vamos a establecer primero un nuevo pues, conjunto de coordenadas, si lo quieren llamar ustedes así. Vamos a llamar nosotros eta a esas coordenadas. Y vamos a decir de que van a estar conformadas por el error y el error prima o la derivada del error. El error va a ser simplemente un como error de posición en las coordenadas generalizadas. O sea, tenemos la configuración Q del robot menos una configuración deseada QD. Y vamos a colocar aquí Q'. La idea es que nosotros queremos hacer de que eta tienda a 0. Es decir, que Q tienda a QD y que Q' tienda a 0. Bueno, entonces lo que queremos hacer nosotros es que precisamente o sea, que QD y 0 sea un punto de equilibrio. Bueno, QD 0 sea un punto de equilibrio para el sistema dinámico. Entonces, lo que hacemos, ¿verdad? Bajo esta metodología de rediseño de Lyapunov es que planteamos una función de Lyapunov deseada. Entonces vamos a plantear la función de Lyapunov, un medio de eta traspuesta por P por eta, en donde P obviamente va a ser positiva definida para que cumpla con ser una función de Lyapunov válida. Bueno, desarrollando un poco más esta expresión de acá nos vamos a dar cuenta que esto es simplemente pues un medio E traspuesta, E' traspuesta. Vamos a establecer que P va a tener esta forma en particular. E'. Bueno, aquí lo interesante para notar es que vamos a decir que esta KP va a ser positiva definida y nosotros sabemos que la matriz de inercia del manipulador es positiva definida. Acuérdense que esta es una matriz simétrica positiva definida, entonces se cumple con que ambas son positivas definidas, es una matriz diagonal por bloques, por ende la matriz completa P es positiva definida y es una función de Lyapunov válida. Desarrollando esto un poco más, tendríamos nosotros que esto es igual a un medio de prima traspuesta de dq E' más un medio E traspuesta kp por E. Sabemos que E' es simplemente pues Q', entonces tenemos nosotros que esto es un medio de Q' traspuesta de dq Q', un medio E traspuesta kp por E. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues derivamos con respecto del tiempo. B' de eta. Entonces aquí vamos a tener que usar regla de la cadena, regla del producto también. Entonces nos quedaría a nosotros pues un medio para el primer término, un medio de Q' traspuesta
por D de Q, Q', más 1/2 de Q' traspuesta. Y aquí aplicamos nosotros la regla del producto. D' de Q por Q' más de Q por Q', más 1/2 de E' traspuesta Kp por E, más 1/2 E traspuesta Kp por E'. Muy bien. Vamos a pues ir manipulando estas expresiones. Lo primero va a ser darnos cuenta de lo siguiente. Tenemos 1/2 Q'. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar esta expresión de acá y si ustedes se dan cuenta, es una expresión que es un escalar. ¿Por qué es un escalar? Porque tenemos nosotros que, pues, Q', o sea, si Q digamos que tiene dimensión, pues, n, sabríamos nosotros que D de Q es n por n. Esto de aquí es n por 1 y esto sería 1 por n, por la traspuesta. Entonces, esta cantidad es una cantidad, pues, escalar. Yo sé que un escalar le puedo sacar la traspuesta, que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, al sacarle la traspuesta a esto, porque es un escalar, yo encuentro lo siguiente. Me va a quedar Q' traspuesta, D traspuesta de Q, Q'. Pero nos recordamos que la matriz de inercia del manipulador es simétrica, por lo tanto es igual a su traspuesta. Entonces tenemos nosotros esa cantidad de acá, más 1/2 Q' traspuesta D' de Q por Q', más 1/2 de Q' traspuesta D de Q, Q', más, y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo y nos quedaría a nosotros 1/2 reemplazando también E' por Q, Q' traspuesta por Kp por E, más 1/2 Q' traspuesta Kp por E. Combinamos todos los términos pues iguales y nos quedaría a nosotros Q' traspuesta D de Q, Q', más Q' traspuesta Kp por E, más 1/2 de Q' traspuesta D' de Q por Q'. Bueno, nos damos cuenta de que aquí aparece Q'. Aparece Q'. Esto de aquí es básicamente la dinámica directa. Es decir, podemos nosotros, o sabemos que Q' es igual a D inversa de Q por menos C de Q, Q', menos G de Q más B de Q por U. Entonces podemos sustituir todo eso pues en esta expresión y nos quedaría a nosotros pues B' igual a Q' traspuesta. Bueno, inclusive aquí tenemos la ventaja porque aparece D de Q por Q', entonces podemos multiplicar esta inversa por ambos, podemos multiplicar por la inversa por ambos lados, que sería por D de Q, y nos quedaría esta expresión de acá. Entonces sería
Q' traspuesta que multiplica a menos C Q menos G de Q más B de Q por U. Más Q' traspuesta Kp por E más un medio de Q' traspuesta de prima de Q. Bueno, vamos a hacer la siguiente agrupación. Vamos a agarrar nosotros y vamos a tener un medio de Q' traspuesta que va a multiplicar D' por Q, que sería lo del término este de hasta la derecha, menos 2 veces C de Q', que estaría siendo pues si sacamos factor común un medio y sacamos este término CQ', ¿verdad? Por Q', podemos hacer esto de acá. Bueno, resulta que esta matriz de acá tiene un nombre particular, se llama N de Q', y cumple con que es una matriz antisimétrica. Por lo tanto, al ser una matriz antisimétrica, cumple con lo siguiente. Si nosotros agarramos sacamos un producto cuadrático con esta matriz, nosotros nos damos cuenta de que esto es igual a 0. Quiere decir entonces que todo este término que tenemos nosotros acá se va a volver 0. Perfecto. Entonces ahí ya nos ahorramos una buena parte. Pero entonces, ¿qué es lo que nos sobra? Pues nos va a sobrar a nosotros en esencia más Q' traspuesta B de Q por U menos Q' traspuesta G de Q más Q' traspuesta Kp por el error. Muy bien. Podemos sacar factor común de todo esto. Y ahorita ya casi llegamos a lo que estamos buscando. Y tenemos aquí vamos a ver, Q' traspuesta que está multiplicando a B de Q por U menos G de Q más Kp por el error. Bueno, lo que queremos hacer nosotros es de que esta derivada de la función de Lyapunov sea negativa definida. Queremos nosotros entonces que esto sea menor que 0. Entonces lo que podemos hacer es forzar a que esto sea igual a, por ejemplo, menos, vamos a llamar después una matriz KD por Q', en donde esta KD vaya a ser pues positiva definida. Si definimos pues esa matriz de esa manera, entonces podemos podemos nosotros forzar a que U tenga de tal forma que se cumpla con que todo ese término de ahí sea igual a este término de acá. Estaríamos obteniendo nosotros un producto cuadrático en B' que va a ser siempre negativo, y por ende demostramos que el origen es asintóticamente estable. Es decir, logramos nosotros hacer que eta llegue a 0 y por ende que la configuración llegue a una configuración deseada y que la velocidad sea 0, o sea que sea un punto de equilibrio, que se quede en cierta configuración
y que ese sea un punto de equilibrio porque no habría pues velocidad. Muy bien. Entonces tendremos que resolver nosotros la ecuación básicamente que nos dice V de Q de U menos G de Q más Kp por el error igual a menos Kd Q'. Y despejando pues para esto obtenemos nosotros que U va a ser igual a V inversa de Q que multiplica a menos Kp por el error menos Kd por la velocidad de la configuración más G de Q. Y es más, o sea, podemos nosotros generalizar esto y en lugar de utilizar K', podríamos, en lugar de utilizar Q', podríamos seguir utilizando el error' y definirlo como Q' menos Q' deseada, como para hacer un control de trayectorias, ¿verdad? Y si lo hacemos nosotros de esta manera, pues encontramos finalmente el siguiente controlador. V inversa de Q menos Kp por Q menos Q deseada menos Kd Q' menos Q' deseada más G de Q. Y este controlador es el que nosotros ya conocemos bajo el nombre de control proporcional derivativo con compensación de gravedad. Nos permite hacer control de puntos fijos si Qd es igual a 0. Entonces, si Qd igual a 0, entonces regulación. Pero si Qd pues distinto de 0, estaríamos haciendo nosotros rastreo. Entonces, un punto fijo o bien rastreando una pues referencia. Entonces, este es un controlador la verdad bastante interesante por la forma en que se deriva, que es utilizando esta metodología que les digo de rediseño de Lyapunov, en donde nosotros pues planteamos una función de Lyapunov deseada, manipulamos las expresiones o, ¿verdad? Manipulamos, básicamente derivamos la función de Lyapunov hasta que aparezca el vector de entrada U y nosotros pues manipulamos la expresión para poder despejar para U y poder cumplir con esta función de Lyapunov, ¿verdad? Otra de las grandes ventajas que tiene este controlador es que realmente no requiere pues mucha información. Para ponerles una idea, la matriz esta de acople, la matriz B, por lo general va a ser una matriz identidad, entonces casi que la eliminamos. Luego, pues las matrices Kp y Kd son simplemente un set de constantes, digámoslo así, casi que como que si fuera un control proporcional derivativo como en control clásico. Inclusive aquí podemos simplemente decir nosotros que estas van a ser matrices diagonales, ¿verdad? Matrices diagonales de constantes positivas. Entonces, sencillo, inclusive los pueden escoger ustedes como la identidad o como múltiplos de la identidad. Esto es bastante sencillo. Y nos pide pues el vector de fuerzas gravitatorias, que si ustedes se dan cuenta es de los más fáciles de calcular, porque solo hay que conocer pues la masa de cada uno de los cuerpos rígidos, la gravedad y las alturas de cada uno de esos cuerpos rígidos, ¿verdad? Y
Esas alturas se pueden calcular pues fácilmente si conocemos eh, la configuración del robot. Entonces luego solo establecemos pues la configuración deseada y la velocidad deseada y ya estamos listos con esto. Entonces este sería nuestro primer controlador. Muy bien. Bueno, ¿qué otras opciones tenemos pues de controladores para el espacio de configuración? Entonces, el segundo controlador que tenemos nosotros es el que se llama control de dinámica inversa o por dinámica inversa. Y este es un controlador, digámoslo así, pues puramente algebraico, ¿verdad? Es un controlador, pues se dice que puramente algebraico. Entonces, pues lo que hacemos básicamente va a ser lo siguiente. Empezamos con la dinámica del manipulador y lo que vamos a hacer es simplemente pues despejar. Bueno, digamos aquí lo que vamos a estar haciendo es vamos a buscar alguna manera de linealizar este sistema altamente no lineal. La idea va a ser de linealizarlo para que nosotros podamos establecer la dinámica que nosotros querramos. Entonces, veamos a qué nos referimos pues con esto. Vamos a establecer al emplear U igual a V inversa de Q por D de Q y todo esto que multiplique a, vamos a colocar acá para que no nos confundamos, vamos a utilizar una variable W para mientras, ¿verdad? Más C de Q perdón, esto sería D de Q por W más C Q' por Q' más G de Q. Vamos a establecer que U va a ser igual a esto. Entonces, sustituyendo, ¿verdad? Esta expresión para U en la dinámica del manipulador, vamos a obtener nosotros lo siguiente. D de Q, Q' más C de Q, Q' más G de Q igual a pues V de Q, V inversa de Q y todo esto que está multiplicando a D de Q, W más C de Q Q' más G de Q. Ok, entonces vayamos cancelando términos porque hay bastante que cancelar acá. Cancelamos esta con su inversa. Luego tenemos en ambos lados, sumando este término, se va con este término.
este término se da con este término y nos quedaría a nosotros d de q q y' igual a d de q w. Cancelamos d de q con d de q y obtenemos nosotros entonces que QB' va a estar siendo igual a W. Entonces, simple y sencillo. Esto de aquí, ¿verdad? Y esto lo habíamos platicado un poco en el curso de sistemas de control 2, pero esto de aquí es nada más y nada menos que un sistema lineal e invariante en el tiempo. Bueno, veamos por qué razón. Yo puedo establecer que el vector de estado X va a ser Q'. Entonces, si nosotros calculamos, pues, X', esto sería exactamente igual a Q', QB'. Yo sé que esto, pues, es igual, ahí sí que valga la redundancia, a Q'. Y aquí abajo, W. Pero esto lo podemos expresar nosotros como el siguiente sistema lineal. 0, identidad, 0, 0, de Q', más cero identidad W. Entonces aquí tenemos nosotros A. Bueno, vamos a colocar en otro color para hacerlo un poco más claro. Entonces aquí tendríamos nosotros pues X', esto es A, esto es X, esto sería V y esto sería como que nuestra nueva variable de control pues U del sistema linealizado. Entonces aquí ya podemos hacer nosotros lo que pues básicamente querramos pues con ese sistema, porque es un sistema como que linealizado. Esto, ¿verdad? Por esta razón se conoce también como linealización por feedback. Por retroalimentación. Porque lo que estamos haciendo, y por eso también se llama dinámica inversa, porque usamos nosotros la misma dinámica pues para cancelar a la dinámica. Y nosotros luego establecemos una dinámica pues deseada. Típicamente nosotros esa dinámica la establecemos de la siguiente pues manera, ¿verdad? Vamos a decir nosotros que W va a estar siendo igual a menos Kp Q menos Q deseada menos Kd por Q', haciendo claramente que tanto Qp como Qd sean positivas definidas, ¿verdad? Y esto es para una tarea de regulación, ¿verdad? Para una tarea de regulación. Y vamos a hacer nosotros W igual a menos Kp Q menos Qd menos Kd
Q' menos Q'D. Y aquí tendríamos nosotros más QD B'. Bueno, este sería para rastreo. Bueno, en donde ese QD sería nuestra pues referencia pues variable al final de cuentas. Bueno, muy bien. Entonces, en este caso tenemos nosotros como les comentaba, un control por dinámica inversa, en donde la idea es pues, nosotros, al final de cuentas, como que sustituir la dinámica que ya presenta pues nuestro pues manipulador de por sí, ¿no? Muy bien. Entonces, nuestro controlador aquí estaría teniendo pues esta forma en particular. Pues con la selección de W que nosotros establecimos pues por acá, ¿no? Básicamente. Muy bien. Vamos a tener entonces que esas dos van a ser nuestras pues opciones principales para hacer control en el espacio de configuración para sistemas de base fija. Veamos ahora, igual siempre para sistemas de base fija. Pero en el espacio de tarea. Muy bien, nuestra primera opción es de nuevo, como teníamos aquí arriba, control proporcional derivativo con compensación de gravedad. Muy bien, entonces aquí cómo le vamos a estar haciendo nosotros para establecer esto, pero en el espacio de tarea. Bueno, entonces aquí lo que vamos a estar haciendo nosotros es vamos a establecer vamos a hacer algo similar, ¿verdad? Vamos a establecer pues un nuevo set de coordenadas eta, que va a ser pues el error y la velocidad, ¿verdad? De la configuración. ¿Por qué la velocidad de configuración? Porque vamos a querer nosotros, por ejemplo, en el caso de que tengamos un sistema de queremos nosotros que la velocidad llegue a ser 0 porque queremos que presente un punto fijo, ¿verdad? O sea, que el efector final llegue a algún valor y que luego ya no se mueva la configuración. Entonces, por eso es que vamos a estar utilizando nosotros este set de coordenadas en donde el error sí va a estar pues relacionado con nuestro error va a estar relacionado con la posición o con la pose del efector final como tal, ¿verdad? Y pues la velocidad, digámoslo así, va a estar relacionada simplemente con la configuración, porque lo que queremos es que el robot deje de moverse cuando llegue pues al error igual a 0, ¿no? O sea, lo que queremos nosotros al final de cuentas es hacer pues que eta tienda a 0
y por ende eso nos dice a nosotros pues que el error tienda a cero y que la velocidad tienda a cero, ¿verdad? Entonces lo que queremos es hacer un punto de equilibrio, un punto fijo, ¿verdad? En en el error cero y en la velocidad de la configuración igual a cero. Aquí lo interesante va a ser la definición de este error, porque el error va a ser ahora un error en el efector final. Vamos a definir el efector final mediante, ¿se acuerdan ustedes de este vector xi que lo utilizábamos nosotros para definir la pose, pero en forma de un vector, ¿verdad? Es decir, que digamos aquí el vector psi, el vector xi, lo que nos está representando a nosotros es la pose del efector final, pero en forma de vector. Esto lo usamos nosotros de forma como que abstracta, porque si bien sí podemos representar de forma pues vectorial a la posición, para la orientación no podemos, porque la estamos representando mediante pues nuestra matriz de rotación. Claramente eso se puede cambiar, ¿verdad? Podemos representar usando los ángulos de roll, pitch, yaw y todo el asunto, pero la idea es nosotros utilizar una representación de orientación que no presente singularidades. Típicamente nosotros hemos estado utilizando para estos casos cuaterniones unitarios. Entonces la idea es que sigamos siendo consistentes con eso. Bueno, lo que vamos a darnos cuenta es de que este error, que es pues la diferencia entre estas pues poses al final de cuentas, va a estar siendo o va a estar compuesto por dos partes, por el error de posición tenemos posición de vector final y esta sería la posición de SA. Y aquí abajo vamos a tener nosotros el epsilon de error, en donde si ustedes se acuerdan, este epsilon de error surgía de un error calculado pero en cuaterniones. Es decir, este epsilon de error, ¿verdad?, aparece del cuaternión pues eta error, epsilon error. Aquí tengan cuidado solo con este eta, ¿verdad? Que este eta representa pues la parte escalar del cuaternión y no este nuevo set de coordenadas. Solo para que no confundamos ahí la notación. Entonces por eso vamos a hacer ese eta un poquito pues como más cortito. Esto de aquí es simplemente pues hacer la operación entre cuaterniones QD por Q inversa, en donde tenemos nosotros pues que este QD está relacionado con o está producido con la orientación de SA y este Q es simplemente pues la orientación del efector final. Entonces esto sería orientación de SA entonces ahí ya calculamos nosotros ese error. Entonces un poquito más involucrado por lo mismo de que estamos utilizando nosotros las coordenadas del espacio de tarea, ¿verdad? Las coordenadas en el efector final. Muy bien. Siguiendo un procedimiento pues muy similar en donde planteamos la siguiente pues función de Lyapunov, un medio eta cuadrado p por eta. Entonces, siguiendo casi que la misma forma de hacerlo, inclusive definiendo la misma matriz P positiva definida,
pues vamos a llegar nosotros a el siguiente controlador. Y pues controlador presenta la siguiente forma. U va a ser igual a B inversa de Q por G de Q, vamos a ponerlo mejor así, menos J traspuesta de Q por Kp por el error menos J traspuesta de Q por Kd J de Q Q' más G de Q. Entonces digamos es nuestro controlador proporcional derivativo con compensación de gravedad, pero visto en el espacio de tarea. Aquí es importante pues mencionar, ¿verdad?, que J es simplemente pues el jacobiano del manipulador. ¿No? El jacobiano del manipulador. O sea, es decir, nos recordamos que esto es, pues si nosotros encontramos la velocidad del efector final, esto está relacionado mediante el jacobiano, ¿verdad? Es simplemente pues ese jacobiano. Entonces, en este caso tenemos nosotros que pues para este tipo de controlador nosotros lo utilizamos específicamente para puntos fijos, porque si se dan cuenta, por la forma en que está planteado, como es un poco como que híbrido, porque está planteado tanto en la configuración y en las coordenadas del efector final, estaría un poquito como que más complejo porque no depende del error o sea, no depende de la derivada del error del efector final, sino que depende de la derivada de la configuración. Entonces de aquí sí es exclusivamente para utilizarlo, pero para puntos fijos, ¿verdad? Para puntos fijos. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, luego tenemos el segundo tipo de controlador, que nos dice a nosotros que va a ser control por dinámica inversa también, o control de dinámica inversa. Pero en el espacio de tarea, ¿verdad? O sea, es el control de dinámica inversa, pero en el espacio de tarea. Bueno, entonces aquí lo que vamos a estar haciendo nosotros es que vamos a pues básicamente establecer una pues relación entre la ecuación del manipulador y lo que estamos viendo nosotros en el espacio de tarea, ¿verdad? ¿A qué nos referimos nosotros con esto? Entonces, nosotros sabemos que, ¿verdad? Lo que habíamos visto aquí anteriormente, que existe esta relación. Vamos a llamar esta cantidad
igual, esta es una cuestión pues más que todo pues conceptual, pero vamos a llamar esta cantidad xi prima, o sea, la derivada de la pose del efector final. Aquí es un poco raro, ¿verdad? Porque estamos con la misma cuestión esa de que, bueno, la pose en forma vectorial, o sea, ¿qué es, va? O sea, es con cuaterniones, pero si lo derivo, entonces no me queda exactamente esto que tenemos nosotros acá. Es un poco, pues complicado el asunto. Sin embargo, pues para lo que vamos a estar planteando nosotros va a funcionar. ¿Qué pasa si nosotros volvemos a derivar esta cantidad? Bueno, al volver a derivar esta cantidad, obtendríamos nosotros jacobiano por q bi'prima más jacobiano prima por q prima. Bueno, de aquí nos damos cuenta de que podemos sustituir la dinámica del manipulador, dinámica directa del manipulador. No, dinámica directa del manipulador. Entonces, encontramos nosotros pues lo siguiente. Jacobiano que multiplica a d inversa de q b de q por u menos c de q q prima menos g de q más j, bueno, jacobiano prima por q prima. Muy bien. Bueno, aquí tenemos nosotros, vamos a hacer también las siguientes como que equivalencias. Esto de acá, sabemos nosotros que corresponde a los torques, o es un vector de torques que se aplican, ¿verdad?, en cada una de las coordenadas generalizadas, ¿verdad? Casi siempre, como estas son revolutas, corresponden a torques, ¿verdad? En caso que no fueran revolutas sino que prismáticas, serían pues fuerzas como tal, pero digamos en general son torques. Y de esto sabemos nosotros que existe una pues relación directa. Esta es una relación dada por la estática del manipulador, que nos dice a nosotros que la traspuesta del jacobiano multiplicada por la fuerza es igual a el torque. Esto lo que nos está diciendo a nosotros es que, por ejemplo, si tenemos un manipulador robótico para ponerles un ejemplo, algo así. Entonces tenemos que cada una de estas juntas presenta cierto torque. Ahora vemos torque 1, torque 2, torque 3, torque 4. Este torque es el vector de todos estos torques. Torque 1, torque 2, torque 3, torque 4. Entonces resulta que pues el manipulador, podemos pensar nosotros en que está sintiendo alguna fuerza o que está ejerciendo alguna fuerza, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo estemos considerando. O sea, si es una fuerza que se le ejerce al manipulador por parte del entorno o si es una fuerza que el manipulador está ejerciendo ante el entorno. La cosa es que esa fuerza está relacionada mediante el jacobiano, ¿verdad? Es esta, perdón, sería entonces esta pues fuerza. Dejémosle mejor en mayúscula para aquí una fuerza. Muy bien, entonces pues desarrollamos todas estas cantidades. Ahorita voy a quitar la dependencia explícita de Q y de Q' porque si es un relajo pues
con respecto a la notación. Entonces tendríamos nosotros xi b' igual a j de inversa j traspuesta por f menos j de inversa c por q' menos j de inversa por g más j' q'. Lo que quiero hacer es llegar a obtener una expresión equivalente a la dinámica que tenemos del manipulador. La dinámica del manipulador, acuérdense que es un montón de cantidades igualados a el torque o igualados a V de Q por U. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo pues en esta situación de acá. Entonces lo que queremos dejar suelto por aparte. Entonces tenemos que pues básicamente multiplicar por o premultiplicar por la inversa de esta cantidad. Entonces nos quedaría a nosotros j de inversa j traspuesta inversa xi b' igual a la fuerza menos j de inversa j traspuesta inversa j de inversa c de q' menos j de inversa j traspuesta j de inversa de g más j de inversa j traspuesta inversa j' q'. Usar todo esto al lado derecho y vamos a reorganizar ahí un poco los términos y tenemos nosotros lo siguiente, que sería j de inversa j traspuesta la menos 1 xi b' más j de inversa j traspuesta a la menos 1 y esto multiplica a j de inversa de c más, bueno, en este caso sería menos j', todo esto por q. Luego tenemos nosotros más j de inversa j traspuesta inversa j de inversa de g y todo esto igual a f. Y luego de esto encontramos nosotros pues este gran relajo. Vamos a llamar a esta matriz D, a toda esta cantidad de acá C por xi', a toda esta cantidad le vamos a llamar nosotros G, y nos vamos a dar cuenta entonces que todo esto tiene la siguiente forma: D xi b' más C
xi' más g igual a f. Y esto de acá es la dinámica del manipulador en el espacio de tarea. La dinámica del manipulador en el espacio de tarea. Entonces nos damos cuenta de que hay una forma pues directa de poder encontrar pues la dinámica de una forma pues muy similar, al menos en estructura, con la ecuación del manipulador, solo que ahora todo esto expresado en las coordenadas del efector final, ¿verdad? Es más, digamos aquí esa noción del efector final es bastante vaga, porque nosotros podríamos en teoría poder definir cualquier punto de nuestro robot como el efector final, encontrar el jacobiano con respecto de ese punto y nosotros plantear la dinámica del sistema, ¿verdad? En las coordenadas de ese punto de interés. Entonces no solamente puede ser el efector final, sino que realmente es cualquier punto de interés de nuestro pues manipulador. Bueno, entonces pues con esta expresión que tenemos nosotros acá, pues podemos nosotros simplemente hacer que, entonces bajo esta dinámica podemos setear pues que básicamente f sea igual a d por, coloquemos otra vez aquí w más c xi' más g. Y entonces estaríamos obteniendo nosotros que tendríamos d xi' más c de xi' más g igual a d de w más c' más g, ¿verdad? Más g. Igual tenemos cantidades que podemos cancelar, ¿verdad? Podemos cancelar esto con esto, esto con esto. Cancelamos d con d y estaríamos nosotros llegando otra vez a otro sistema pues LTI de forma pues xi' igual a w. E igual nosotros podemos establecer w de la forma que nosotros querramos y pues típicamente, similar a los casos anteriores, nosotros seleccionamos los siguientes w's. W igual a menos kp por xi menos xi deseada menos kd xi' menos xi' deseada más xi' deseada. ¿Verdad? Pues en esencia, ¿verdad? Perdón, sería
Perdón, vamos a colocar mejor como lo habíamos puesto aquí arriba. Esto sería para regulación. Y W sería igual a menos KP si menos si deseada. Si prima menos si prima deseada. Y más B prima. Entonces, con eso pues estaríamos nosotros encontrando pero el rastreo. Bueno, y pues para implementar esto lo que tenemos que hacer es utilizar de nuevo pues la relación que existe entre el torque, ¿verdad? Y la fuerza. Es decir, nosotros tenemos que torque igual a traspuesta de jacobiano por fuerza. Entonces tendríamos nosotros B de Q por U igual a por la fuerza. Entonces obtenemos nosotros que pues básicamente U estaría siendo igual a B inversa J traspuesta por F, que estaría siendo pues D de W más C de Xi prima más G. Y obviamente pues W estaríamos utilizándolo según nuestro ¿cómo se llama? Según nuestra ya sea regulación o rastreo, dependiendo de lo que querramos pues estar haciendo, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tendríamos nosotros las dos opciones que tenemos de control para el espacio de tarea. Entonces ya tenemos para el espacio de configuración, ya tenemos para el espacio de tarea, ¿verdad? Para robots de base fija. Bueno, veamos ahora el último caso, que sería robots de base flotante. Entonces para base flotante vamos a considerar también nosotros dos posibles controladores. El primer controlador va a ser igual control por dinámica inversa. Bueno, ¿qué vamos a estar haciendo nosotros pues en este caso? Recordemos que pues nuestra dinámica va a estar dada por QV por V más G de Q más jacobiano de contacto traspuesta por fuerzas de contacto igual a matriz de selección B de Q por U.
tenemos la desventaja de que aquí ya no es posible hacer una dinámica inversa de una vez, porque tenemos el problema de las fuerzas de contacto. Las fuerzas de contacto son unas, podemos considerarlas también como entradas de control, pero son entradas de control que nosotros no podemos manipular de una forma libre, como el caso de las variables de control U. Las variables de control U mueven a la configuración, ¿verdad? O sea, usamos U pues para cambiar la configuración del robot. Pero F se da a consecuencia de la configuración del robot, ¿verdad? Entonces U afecta a la configuración y por ende afecta también a F. Pero F es la encargada, digamos, de controlar los grados de libertad no actuados o libres de la base flotante. Entonces se hace ahí una mezcolanza rara de dominios, o sea, se hace una mezcolanza rara ahí de que, o sea, qué está controlando a qué y qué es lo que realmente podemos controlar. Entonces, el problema de control visto desde esta manera es un poco raro. Entonces, lo que se hace para usar dinámica inversa es de que se hace una proyección. Se proyecta la dinámica a un espacio o a un subespacio en donde la dinámica es consistente con las restricciones. De una forma pues sencilla, digamos nosotros que pues está ocurriendo aquí lo siguiente. Digamos que tenemos nosotros para ponerles una idea ahí, sí que pues una noción ahí general. Supongamos que nuestro pues, sistema dinámico como tal se mueve en cierta pues, superficie. Obviamente esto es una pues, hipersuperficie, digámoslo así, porque estamos hablando ahí inclusive, ni siquiera es una superficie como tal, sino que es un manifold, se llama eso, ¿verdad? Pero pues para motivos ahí de ilustración, digamos que es una como que superficie. Bueno, entonces, luego de establecer las restricciones que le pone a la dinámica estas fuerzas de contacto, ¿verdad? Acuérdense que las restricciones lo que van a estar haciendo al final de cuentas es limitar el movimiento de nuestro robot, es decir, en lugar de que se pueda mover libremente, ahora solo se puede mover en un subespacio de su espacio de estados original. Entonces podríamos decir nosotros que tal vez ese subespacio es, no sé, esto de acá. Entonces, en lugar de nosotros utilizar el set completo de coordenadas y saber de que solo nos estamos moviendo en un subespacio, podemos hacer nosotros una proyección, ¿verdad? Hacer una proyección de la dinámica, a ver cómo es que se comporta la dinámica en ese como que subespacio en donde la dinámica es consistente con las restricciones. Es decir, como ya estamos dentro de ese subespacio, definimos una dinámica que ya de por sí sea congruente con lo que sí podemos hacer, en lugar de hablar como que las coordenadas más amplias y restringirlas. Digamos que aquí podríamos hacer una analogía como lo que hablábamos de coordenadas máximas y coordenadas mínimas. Las coordenadas máximas es lo que tendríamos, es ese como manifold o hipersuperficie morada, y las coordenadas mínimas, que ya son consistentes con las restricciones, serían estas en verde. Entonces lo que se hace es que se realiza una proyección a ese set de coordenadas, y para hacer esa proyección se utiliza la matriz de proyección NC. Esta NC tiene la siguiente forma: identidad menos de inversa jacobiano de contacto traspuesta, jacobiano de contacto de inversa
jacobiano de contacto traspuesta menos 1 jacobiano de contacto. Y entonces esta es la matriz de proyección. Entonces la dinámica proyectada resulta ser NC traspuesta que multiplica a D cubi' más C Q' más G igual a NC traspuesta S traspuesta D por U. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es pues plantear otra cuestión pues similar, digámoslo así, y lo que tendríamos que plantear nosotros es hacer que U sea igual a tendríamos nosotros acá NC traspuesta S traspuesta B, probablemente esto sea una pseudo inversa, NC traspuesta D de W más C Q' más G. Entonces al momento de reemplazarlo, ¿verdad? En la pues en la ecuación ahí sí que de la dinámica proyectada, obtenemos nosotros que pues otra vez Q' va a ser igual pues a W. Y establecemos esto de la misma forma, ¿verdad? O sea, puede ser que lo hagamos con respecto de pues la configuración, o inclusive podríamos también hacerlo con eh, respecto del efector final, ¿verdad? Podríamos estar utilizando sí, básicamente el mapeo que nos da aquí el jacobiano. Esto está aquí más arriba. Este mapeo que nos da el jacobiano, ¿verdad? Despejar para Q y nosotros ya utilizar pues esta noción de aquí, ¿verdad? Entonces podríamos nosotros con esto podemos establecer objetivos en el espacio de configuración. Bueno, y para el espacio de tarea podríamos utilizar tendríamos nosotros pues básicamente Xi bi'prima, esto estaría siendo J Q' más J' Q'. Podemos nosotros despejar para Q bi'prima aquí, ¿verdad? Y hacer que bueno, aquí digamos
Sí, vamos a despejar para QB'. Quedaría que QB' va a ser igual a la pseudo inversa del jacobiano, que multiplica a X'B' menos J' Q'. ¿Verdad? Tendríamos nosotros esta noción de acá. Y donde pues este X'B' lo podríamos estar reemplazando nosotros por este valor de pues W, que sería lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? O sea, todo esto nos recordamos que va a ser igual pues a W. Entonces ya podemos reemplazar W, ya si queremos pues para regulación o para rastreo. Entonces igualmente aquí, ¿verdad? W pues sería para regulación o rastreo, pero en el espacio de configuración, y este sería para regulación y rastreo, pero en el espacio de tarea. Muy bien. Y la última pues metodología de control que vamos a considerar nosotros se conoce como control de espacio operacional. Basado en optimización. Lo que nos dice a nosotros es de que podemos plantear nuestro problema de control en espacio de tareas, si lo queremos ver así. Se llama espacio operacional porque este tipo de controlador nos permite a nosotros calculamos tanto U como las fuerzas de contacto, ¿verdad? Entonces este es bastante útil porque nos permite a nosotros también especificar las fuerzas de contacto. Ya no nos hace falta hacer como mapeo, esta proyección a este espacio consistente con las restricciones, sino que este tipo de control nos permite a nosotros encontrar las fuerzas de contacto también. Y nos permite encontrar un control que sea consistente con esas fuerzas de contacto. Entonces es bastante útil. Más que todo, por ejemplo, este es el que se usa bastante ya cuando empezamos a hablar nosotros de pues, cómo hacemos para controlar robots, por ejemplo cuadrúpedos, para que sigan cierta secuencia de pasos para hacer los gates, ¿verdad? Porque esa secuencia de pasos que describe los gates casi siempre se da como secuencias de fuerzas de contacto. Entonces, si yo puedo aquí encontrar cierta fuerza de contacto, pues ya la hicimos como para poder controlar a estos cuadrúpedos en estos diferentes gates. Entonces, lo que nos dice a nosotros esto es que planteemos el problema de control como un problema de optimización de mínimos cuadrados. Vamos a establecer nosotros el siguiente problema. Entonces, control como solución a un problema de mínimos cuadrados. Entonces tenemos nosotros minimizar con respecto de x de la norma de A pongámosle aquí, bueno, sí, pongámosle aquí A por X, inclusive vamos a colocarlo mejor como que A sub I.
Eh, Vamos a ver, bueno, mejor no vamos a complicar mucho. Ax menos b, norma cuadrática, tal que se cumpla alguna condición a igualdad x igual a b igualdad, y podemos inclusive establecer también nosotros lower bounds y upper bounds, etcétera, etcétera. Ahora podemos establecer pues más pues condiciones. Bueno, ¿qué vamos a nosotros plantear o cuál es la idea de esto? Bueno, la idea aquí es que nosotros planteemos en las igualdades como que tareas de mayor prioridad y aquí pues tareas de segunda prioridad. Bueno, aquí solo pongamos nosotros solo tareas. Bueno, típicamente nosotros vamos a establecer a que estas tareas de mayor prioridad sea cumplir con la dinámica del sistema. Resulta que vamos a darnos cuenta que la dinámica del sistema se puede escribir en forma lineal. Si nosotros definimos que x sea igual a P', fuerzas de contacto y variables de control, podemos nosotros pues en esencia reescribir la dinámica de la siguiente forma. Tenemos nosotros d de q por b' más c q por b más g de q más jacobiano de contacto traspuesta por fuerza de contacto igual a st b de q por u. Podemos escribirlo de la siguiente forma. Vamos a colocar acá d de q, aquí jc traspuesta de q, luego menos s traspuesta v de q, y esto va a estar multiplicando a v', fuerzas de contacto y u, y esto va a ser igual a menos c qvb menos g de q. Entonces aquí podemos darnos cuenta fácilmente que esto de aquí es a de igualdad, esto es x y esto es b de igualdad. Bueno, ¿qué colocamos aquí en las tareas? Pues ahorita vamos a transcribir la tarea que hemos venido utilizando pues desde antes, y es que pues estamos nosotros estableciendo nuestra tarea utilizando pues lo siguiente, que sería xi v' igual a j v', o sea, esto realmente es j pues qv', ¿verdad? Más j' q', pero realmente para ser consistentes con lo que hemos dicho para robots de base
base flotante. Esto tiene que ser V' y esto de aquí es V. Entonces todo esto es realmente JV' más J'V. Y siempre sabemos que esto va a ser igual a W porque es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Podemos reescribir esto de la siguiente manera. J 0, 0 V' FC U igual a W menos J' por V. Entonces nos damos cuenta igual, ¿verdad? Que esto de aquí estaría siendo pues nuestra matriz A, X, y esto de aquí estaría siendo V. Entonces ahí estamos estableciendo nosotros, pues en esencia, nuestra tarea en el efector final, en este caso, como una restricción, bueno, básicamente como un programa de mínimos cuadrados, ¿verdad? Aquí podemos establecer también nosotros lower bounds, upper bounds. También nos tiene a nosotros pues la siguiente información, ¿verdad? Otras tareas. Podemos establecer nosotros por ejemplo, alguna fuerza de contacto DCA. O sea, queremos que la fuerza de contacto I sea igual a, bueno, que la fuerza de contacto al final sea igual a una fuerza DCA, si lo queremos ver así. Igual, ¿verdad? Aquí podríamos nosotros como que hacer un desglose de todas esas fuerzas de contacto por fuerzas de contacto pues específicas, ¿verdad? O sea, en lugar de utilizar solo este jacobiano de contacto completo, usar una sumatoria de jacobianos. Esto solo pues por hacer una notación pues más compacta. Entonces tendríamos nosotros la fuerza de contacto DCA, y esto lo podemos expresar como de la siguiente manera. Vamos a establecer una matriz que sea 0 JC. Aquí inclusive vamos a colocar fuerza de contacto así, coloquemos así, fuerza de jacobiano de contacto traspuesta 0 que multiplica a V' fuerza de contacto U igual a la fuerza de contacto DCA. Esto de aquí estaría siendo A, vamos a llamarle aquí un A sub I, X, V sub I. Si tenemos como tarea también minimizar el torque o control mínimo. O sea, lo que nos está pidiendo aquí es, pues en esencia, minimizar con respecto del control. Esto lo podemos nosotros hacer de la siguiente manera. 0, 0, identidad. Fuerza de contacto control igual a 0.
Entonces, aquí estaríamos nosotros a i x b sub i. Y aquí podríamos, como último, establecer una tarea general de movimiento. Bueno, aquí digamos nosotros teníamos pues para el efector final, obviamente teníamos que esto de acá era igual a la cinemática directa de Q. Pero realmente nosotros podemos estar utilizando cualquier tipo de tarea, ¿verdad? Podríamos nosotros realmente establecer cualquier tipo de tarea, pues para ponerles ahí un ejemplo en particular. Y igual a h de q. Entonces cualquier tarea y es válida. ¿Qué hacemos con esto? Pues podemos hacer lo mismo que hacíamos con las restricciones. O sea, si ustedes se dan cuenta, pues habíamos estado utilizando la cinemática directa porque queríamos utilizar el efector final. Pero no necesariamente tiene que ser el efector final el que estemos utilizando, sino que aquí podemos establecer cualquier tarea, ¿verdad? Por ejemplo, esta tarea podría ser lo que habíamos dicho, pues una restricción holonómica, que sea la tarea de control que fuese, por ejemplo, que el sistema se comporte como un mecanismo de 4 barras. Entonces, en lugar de nosotros utilizar fuerzas de restricción para hacer que se comporte como un mecanismo de 4 barras, lo estaríamos haciendo, ¿verdad? Pero de manera tal que se comporte como un mecanismo de 4 barras, pero empleando control. Entonces podemos establecer cualquier tipo de tarea mediante pues esta variable auxiliar y. Podemos derivarla y' igual a h de q por q', en donde aquí pues h de q estaría siendo nuestro jacobiano. Y si la volvemos a derivar, y' sería igual a h de q qi' más h' de q por q', ¿verdad? Y aquí podríamos hacer nosotros lo mismo que estábamos haciendo antes y hacer que esto pues sea igual a w, ¿verdad? Entonces w igual, ¿verdad? Podríamos establecerlo pues como una tarea de regulación. Hacerlo menos, digamos, pues kp de y menos yd, veámoslo así, menos kd y' menos, bueno, menos kd por y'. Esto sería si fuera una tarea como de regulación. Y si quisiéramos nosotros una tarea de rastreo, pues más y de b', básicamente, ¿verdad? Entonces aquí podríamos hacer nosotros un seguimiento. Lo interesante de esto es que si esta es una tarea pues general, para ponerles un ejemplo, podríamos nosotros hacerlo. Bueno, solo vamos a terminar de reescribir esto de la forma como para plantearlo como una tarea. Entonces nos quedaría a nosotros esto, pues en esencia
eh, como h de q cero, 0, que multiplica aquí a B', fuerza de contacto, y U, igual a, teníamos aquí W menos H' de Q, Q'. Entonces, esto estaría siendo pues A sub I, X y V sub I. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es tratar de hacer que nuestro sistema cumpla con múltiples tareas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, para pues múltiples tareas, podemos nosotros, pues en esencia, hacer un stack de todas estas condiciones. Entonces, por ejemplo, agarrar y colocar A1, hacer minimizar con respecto de X, y agarrar aquí A1, etcétera, etcétera, hasta A sub n, X menos B1, etcétera, etcétera, B sub n. Y aquí podríamos nosotros seleccionar tareas como de mayor prioridad. Casi siempre la de mayor prioridad es la dinámica, ¿verdad? O sea, porque tenemos que garantizar de que pues el controlador sea consistente con la dinámica del sistema, si no, pues de nada sirve, ¿verdad? Entonces aquí puede ser la dinámica, pero si nosotros queremos que alguna de las otras tareas se cumpla, ahí sí que de una forma pues estricta. Vamos, aquí lo que estaríamos viendo es que va a tratar de cumplir todas las tareas posibles, pero no le da una prioridad sobre otra. Si ponemos alguna tarea adicional aquí, ¿verdad? Esta sería otra tarea con mayor prioridad. Porque estamos nosotros estableciendo que esa tarea tiene que ser una restricción de igualdad, o sea, se tiene que cumplir sí o sí. Y aquí podemos igual, pues nosotros utilizar pues lower bounds, X y upper bounds. Este tipo de problemas de mínimos cuadrados en MATLAB ustedes los pueden resolver usando el comando lsqlin, ¿verdad? De esta manera y lo plantean casi que de la misma forma que ustedes utilizarían, por ejemplo, fmincon o linprog o quadprog, cualquiera de esos, en donde ustedes establecen ahí las matrices y a eso lo ponen a echar punta al solver. Entonces, la gran ventaja de esto, ¿verdad? Más que todo, inclusive de estas tareas generales de movimiento, es que nosotros podríamos, para ponerles un ejemplo en particular, digamos que estamos tratando de controlar al spot. Estamos tratando de controlar al spot. Entonces lo que podemos hacer nosotros es seleccionar, por ejemplo, este punto de aquí y establecer, por ejemplo, la posición como una tarea Y. Y podríamos decir nosotros, bueno, vamos a hacer que esta posición en Y sea una posición pues oscilante.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí con el spot? Pues el spot se va a empezar a mover hacia arriba y hacia abajo de forma oscilante en la base, ¿verdad? Siguiendo a esa como que señal sinusoidal. Entonces, la ventaja de poder definir cualquier tarea, pues en general, es que nos permite a nosotros controlar no solamente pues el efector final de un manipulador serial, sino que es como que si consideráramos cualquier punto o cualquier pose, cualquier restricción como el efector final y que estuviéramos controlando a ese efector final. Esto de las tareas generales se puede aplicar también a los demás controladores que nosotros vimos. Por ejemplo, para todo esto del espacio de tarea, en lugar de definir el efector final, típicamente llamamos nosotros a los robots de base fija, el espacio de tarea es el efector final, pero no necesariamente es el caso. Podríamos nosotros representar cualquier cosa como efector final y utilizar en lugar de estas cantidades xi, utilizar las cantidades y, ¿verdad? Y pues igual nos estaría funcionando bien. Una cosa importante, que esto se me olvidó comentárselos pues más arriba. Para este caso, cuando tenemos nosotros la dinámica en el espacio de tarea, vamos a colocar aquí solo una nota que es importante. Nota. En el espacio de tarea, las singularidades volvemos a caer en el problema de singularidades del jacobiano. Por lo tanto, puede ser necesario reemplazar las inversas por pseudo inversas. Muy bien. Entonces, en esencia, esos van a ser todos los métodos que consideremos nosotros para hacer control. Tal vez el más versátil, ¿verdad? Y el más moderno, el más bonito, como les comentaba, es basado en optimización. Porque es un control pues bastante eficiente. Esto inclusive de que precisamente lo más interesante de esto es de que se coloca la dinámica del sistema como una restricción. O sea, tenemos la ventaja de que la dinámica de los sistemas mecánicos se puede plantear en forma lineal. Entonces planteamos el problema de control como pues disminuir ahí sí que una función de costo, pero cumpliendo con la dinámica del sistema. Esto es interesante porque inclusive hay muchos, por ejemplo, muchos de los softwares de simulación dinámica. Y esto es una cosa que pues que ya ustedes pudieron darse cuenta al momento de hacer estas simulaciones. Las simulaciones ya se vuelven bastante como que computacionalmente pesadas para MATLAB. Inclusive le cuesta a MATLAB generar las simulaciones ya de nuestras ecuaciones porque ya son demasiado grandes. Entonces, para los softwares que hacen las simulaciones de sus sistemas mecánicos, en algunos casos optan por, en lugar de andar haciendo pues una simulación mediante una discretización y andar pues en esencia encontrando un tiempo o así que un paso o un periodo de muestreo suficientemente pequeño para ir resolviendo numéricamente la integral, optan mejor por resolver el sistema o resolver la dinámica mediante un problema de optimización. Entonces ellos plantean la dinámica como una restricción de optimización y la idea es que pues resuelven por eso es que precisamente pedimos nosotros aquí que una de las variables de decisión sea la aceleración generalizada,
¿verdad? Porque resulta que este mismo algoritmo nos calcula también la aceleración generalizada. Y esa aceleración generalizada nos sirve a nosotros porque es básicamente la dinámica directa. Entonces, con este algoritmo de control, no solamente estamos encontrando las variables de control, sino que estamos encontrando también la dinámica directa del robot. Entonces podemos utilizar eh, como que este mismo controlador lo podemos estar utilizando para generar nuestra misma simulación. O podemos usar una versión pues más simplificada para no calcular el control, sino que solamente pues calcular este la dinámica directa mediante un problema de optimización. Esto lo que nos da ventaja es de que como estamos resolviendo exactamente el problema de optimización, ya no se da ese problema de que hay deriva al momento de resolver numéricamente esto y que tampoco hay que hacer ninguna discretización, sino que estamos utilizando la dinámica pues ahí sí que completa de los sistemas robóticos. Entonces, a pesar de que sí es más caro computacionalmente hablando, porque pues es andar resolviendo, digamos, numéricamente, pues el runge-kutta o alguno de estos métodos de ecuaciones diferenciales, es eso versus resolver un programa pues cuadrático que puede ser también un poco pues complejo. Pero nos da la ventaja de que esta metodología permite utilizar periodos de muestreo pues más grandes y obtener soluciones un poco más consistentes porque ya no dependen de un método numérico para discretizar y propagar en el tiempo, sino que la misma dinámica se va cumpliendo como una restricción. Entonces es interesante porque el mismo sistema aquí nos está calculando la dinámica directa, además de las fuerzas de contacto y las cantidades de control. La ventaja aquí es que nosotros podemos ir reemplazando las cantidades que nosotros vayamos queriendo, porque si nosotros ya conocemos las fuerzas de contacto o queremos encontrar o que se cumplan ciertas fuerzas de contacto, ya las establecemos nosotros como restricciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que una de las tareas, ¿verdad? Que si queremos una fuerza de contacto de seda, la establecemos de esta manera. Entonces, vamos a ver que precisamente esta es la forma en que se trabaja este tipo de control. Porque, por ejemplo, para el caso de querer hacer que un cuadrúpedo se mueva tal vez de forma de galope, vamos a nosotros encontrar tal vez una secuencia de fuerzas de contacto. Entonces esas fuerzas de contacto las agarramos nosotros como objetivos de control, los metemos a este tipo de control de espacio operacional y entonces nuestro robot va a estar ejecutando esas tareas, ¿verdad? Conforme pues se van generando. Entonces, em, la parte de la simulación o cómo probamos que esto funciona, ¿verdad? En nuestros sistemas es lo que van a estar haciendo ustedes en el último laboratorio del curso, ¿verdad? Pero es en esencia aplicar estas fórmulas. Em, Muy bien. Entonces, nos estaría quedando restante, pues, una discusión, pues, rápida y general de contacto, ¿verdad? De cómo es que funciona el contacto y los impactos. Eso es algo, va a ser ahí sí que bastante al punto. Y también cómo es que nosotros ya podemos mezclar todo esto para hacer que estos sistemas pues empiecen a caminar o que empiecen a correr, ¿no? Muy bien.